Olvídese de los asuntos terrenales y vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes hoy. La prédica se titula Las ordenanzas. Entonces acompáñenme a orar y ponemos esta predicación en manos del Señor. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por todo lo que hemos venido haciendo este día, Señor, solamente para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre y para edificarnos mutuamente. Oramos en esta ocasión por tu palabra, por la predicación, Señor, para que tú la bendigas en cada uno de los corazones que están aquí presentes, Señor, que nuestras vidas, las vidas de cada uno de mis hermanos, aún las vidas de aquellos que no creen, sean transformadas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que vayas delante de mí, Señor, en esta predicación, porque si no es en vano. Te damos gracias en Cristo Jesús. Muy bien, en 1853 se publicó un pequeño manual por primera vez. Y ese pequeño manual abordaba las situaciones de moralidad y buenas maneras. De moralidad y buenas maneras. Y ese manual se titula El Manual de Carreño. Carreño es el apellido de la persona que publicó por primera vez este manual y cumplió una función en su contexto histórico. Hablaba acerca de moralidad, de las normas de urbanidad, las cuales se refieren a las personas como seres humanos y cómo deberían de comportarse en los diferentes aspectos de su vida, por ejemplo, en la familia, en el hogar, en la comunidad, incluso dentro del hogar, donde viven y comparten vida con otras personas, con otros seres humanos. Además de estas normas de comportamiento, también se aplicaban en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Dictaba cómo debería uno comportarse. Para algunos esto es nuevo, el manual de Carreño, para otros pues no tan nuevo. Y lo sorprendente es que hoy en día siguen publicándose ediciones actualizadas de este manual de urbanidad y buenas maneras. Ahora, por ejemplo, incluyen temas más modernos en nuestro contexto actual. Por ejemplo, tiene una sección de netiqueta, de red, pues, netiqueta, o comportamiento en las redes sociales. Imagínense cómo se debe comportar uno en las redes sociales, qué principios hay que usar, qué reglas, las reglas para convivir en los medios de transporte, la oficina, los gimnasios, el uso del celular. Perdón, y inclusive cómo debería de comportarse uno con sus mascotas y otros puntos, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que este manual trata y ayuda a regular la convivencia bajo ciertos principios para hacerla lo mejor posible. Ese es el punto. Ahora, si vamos a la Biblia, que algunos llaman nuestro manual, ¿verdad? Es un manual superior, superlativamente mayor a este otro manual que ayuda en la vida, en el civismo, en nuestro comportamiento diario, ¿verdad? Tratándose de los propósitos para Dios, para su iglesia, también Él ha dejado ciertas normas, ciertos principios que necesitamos aplicar y que nos llevarán a cumplir el propósito de Dios para su iglesia. Recordemos que hace algunas semanas vimos el propósito de Dios para su iglesia y uno de ellos era exaltar o glorificar a Dios, que era el primero. Y es por ello pues que en nuestro manual, la Biblia, podemos encontrar implícita y explícitamente también estos principios o normas que regulan cómo se debe adorar a Dios. O sea, Dios no lo dejó a la iniciativa del hombre. Ahí lo establece en su palabra. Y este manual, ¿verdad? Que es nuestra Biblia, nuestra amada Biblia, estos principios, ¿verdad? Se resume en lo que se llama como el principio regulador de la adoración, que ya vimos hace algunas semanas. Tiene que ver pues con la adoración corporativa. Esto es lo que hacemos cada que nos reunimos como iglesia local. Y esta adoración
debe ser fundada entonces en las directrices específicas de la Escritura. No tenemos el derecho, ¿verdad?, de cambiar nada de lo que el Señor ya ha dejado como principio regulador de la adoración. Si nos apartamos de ahí, entonces Dios no va a bendecir a su iglesia local. Entonces, de lo anterior se puede desprender que para lo que tiene que ver con exaltar a Dios en la adoración, que es el primer propósito de la iglesia, recordemos que el otro es la edificación y el tercero es el evangelismo. Pero en lo que tiene que ver en la adoración corporativa, la Escritura contiene las instrucciones necesarias para hacerlo de la manera que Dios ya ha dispuesto. Repito, el principio regulador de la adoración. En otras palabras, Dios ha revelado ya en su Escritura la manera correcta de cómo nos vamos a acercar a Él. No es en nuestros términos, sino en los términos en los que Dios ya ha prescrito. De no ser así, bueno, el hombre puede inventar cualquier cosa para acercarse a Dios, ¿verdad? Y es donde entra la idolatría. Entonces es muy importante afirmar este principio regulador de la adoración. Y este se resume en 6 elementos. Este principio se resume en 6 elementos que también ya hemos comentado previamente. Los vamos a recordar. Es predicar la palabra, leer la palabra, orar la palabra, alabar la palabra, ver la palabra y uno más, financiar la palabra. Financiar es lo que hacemos con nuestras ofrendas, es financiar la palabra. Está prescrito en la palabra de Dios que necesitamos financiar la obra de Dios, que requiere recurso económico, ¿verdad? Y entonces nos vamos a referir particularmente a esta parte del principio regulador que tiene que ver con ver la palabra. El evangelio hecho visible. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, que se hace a través de las ordenanzas. Es decir, a través de las ordenanzas podemos apreciar el evangelio de una manera gráfica. Y lo que Dios tiene entonces hoy es acerca de las ordenanzas. El Señor Jesucristo ha dejado bien establecido 2 ceremonias específicas a las cuales llamamos ordenanzas para el servicio de adoración. Estas ceremonias son el bautismo y la cena del Señor, es lo que vamos a hablar ahora. El bautismo y la cena del Señor son las ordenanzas. Y no les llamamos sacramentos porque cuando utilizamos la palabra sacramentos tiende a conferir un cierto sentido de gracia, o sea, es decir, si tú te bautizas ya eres salvo. Y eso es más una teología más católica romana que teología protestante o reformada. El bautismo nos salva. Entonces, en algunas iglesias podrán utilizar el término sacramento, tal vez quitándole esa connotación, ¿verdad?, de salvación, por ejemplo, al bautismo. En lo particular, prefiero utilizar el término ordenanzas porque son 2 ceremonias ordenadas por el Señor Jesucristo. Bien. Entonces, es por ello por lo que es preferible utilizar pues ese término ordenanza para estas 2 ceremonias. La primera ceremonia tiene que ver con el inicio de la vida del creyente. Es una sola vez. Cuando el creyente hace una profesión creíble de fe, llama a la Escritura a ser bautizado. O sea, un verdadero creyente tiene que ser bautizado. No es una opción. Veamos ahí, acompáñenme a Mateo capítulo 28, en el Evangelio según San Mateo. Y bueno, este pasaje es de la mayoría de ustedes conocido, que habla acerca de la gran comisión. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús está a punto de partir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vamos más adelante a Hechos, capítulo 2. La iglesia ha nacido. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Después del discurso de Pedro dice la palabra: así que los que recibieron su palabra, a los que creyeron, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra añadir, dicho sea de paso, habla de la membresía. Ese concepto que a veces a algunos les queda así medio confuso, ¿verdad? La membresía básicamente es incorporar al nuevo creyente a la iglesia. Una vez que ha creído como producto de predicación del evangelio, añadir a la iglesia, entonces eso es la membresía. No es una membresía nominal o pasiva, ¿verdad? O sea, vengo cuando quiero y cuando no quiero, no vengo. ¿Sí? Entonces, el que cree ha sido bautizado, ha sido incorporado al cuerpo de Cristo y aquí está en el cuerpo de Cristo. Porque es la obra del Espíritu Santo. Simplemente por eso. Bien, entonces, ¿cómo se efectúa el bautismo? La palabra que vimos en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre, deriva de un verbo que es baptizo. Y baptizo, entre otras cosas, significa sumergir o hundir. En el contexto de bautizo, obviamente, es en el agua. Significa sumergir o hundir. Regresemos ahí a Mateo, pero ahora capítulo 13, y vemos este término, cómo se utiliza. Capítulo 13. Versículo 13. Entonces, agilice su dedo porque vamos a estar ahí corriendo un poquito a través de algunos pasajes. Póngale un poquito de crema. 13, 13. No, perdón, es 8:35, perdón. 8:35. Hechos, perdón, 8:35. Para que agilice su dedo. Hechos 8:35. Es el pasaje que algunos de ustedes ya conocen también de Felipe y el etíope. Dice el versículo 35, 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, lo sumergió en el agua. ¿Sí? Entonces, la manera como se hace el bautismo es un bautismo por inmersión, no es por aspersión, como en algunos lugares se pudiera hacer. No necesariamente en la iglesia evangélica, pero básicamente es por inmersión, porque esto tiene una connotación teológica también, hacerlo por inmersión. Entonces, el bautismo se efectúa de esta manera. ¿Para quién es el bautismo? Pues básicamente es para creyentes.
Hechos 2:41 que acabamos de leer, ¿verdad? Los que creyeron fueron bautizados. Y se añadieron a la iglesia ese día 3,000. Entonces hubo 3,000 bautizos. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunte, ¿verdad? Pero obviamente todos fueron bautizados ese día, o al día siguiente, o en la semana. ¿Sí? El punto es que el que cree debe ser bautizado. Ahora, Hechos 16, ahí sí vamos un poquito más adelante. ¿Quién debe ser bautizado? El que cree. Hechos 16, versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recuerden que Pablo estaba en Filipos, ¿verdad? Pablo y Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces la persona que cree, el patrón bíblico es que debe ser bautizado. Para los creyentes es el bautismo. Ahora, ¿cuál es el significado del bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué señala el bautismo? ¿A dónde apunta el bautismo? Vayamos ahí a Romanos, un poco adelante, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3, dice la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Adelante, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Continuamos más adelante en Gálatas, capítulo 3. Unos pasos adelante, Gálatas, capítulo 3. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, de estos pasajes podemos desprender varias cosas acerca de su significado, si nos enfocamos un poquito más. El bautismo se hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso dice Mateo 28, ¿verdad? Y entonces, un significado del bautismo tiene que ver con relacionar al creyente con el Dios Trino. Pues ese aspecto trinitario del bautismo. Número 2,
En el bautismo por inmersión se puede apreciar de una manera gráfica la unión con Cristo. La unión en su muerte, en su entierro, que es la inmersión, y en su resurrección, que es después de la inmersión. Eso parece bastante claro. También significa limpieza de pecado, Hechos 2, 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Este es en el contexto de Pablo, cuando está relatando su conversión después de su arresto en Jerusalén. Entonces hay una asociación también ahí de limpieza de pecado. Y número 4 es libre del juicio. Primera de Pedro 3, 20, 21 relaciona, es el pasaje que relaciona a Noé, fue salvado del juicio en el arca, ahora el creyente es salvado abrazando a Cristo y es bautizado. Entonces, aunque es una asociación un poco más indirecta, creo que es válida, ¿verdad? Como significado también del bautismo. Obviamente la relación más fuerte es la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el bautismo. El bautismo es parte entonces de la gran comisión. O sea, es un mandato para la iglesia. El creyente debe ser bautizado. Se hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es mandatorio para la iglesia, es por inmersión para creyentes y es un símbolo. Es algo simbólico. Tiene mucho contenido teológico, ¿verdad? Que luego se puede desarrollar. El bautismo no salva, y eso debe quedar claro. No salva, lo que salva es la fe genuina en Cristo. Y una vez que alguien, ¿verdad?, profesa una fe genuina, creíble en Cristo, entonces es bautizado. No al revés. Hace poquito escuché eso, ¿verdad? Esta persona ya ha sido bautizada, por lo tanto es salva. En otro contexto. Pero no sabíamos nada de su fe. Entonces dejar claro básicamente eso. Que el bautismo no salva por sí solo, salva la fe en Cristo. Y luego hay que bautizarse, porque esa es nuestra manifestación pública de nuestra fe en Cristo, delante de Dios y delante de la iglesia. Recuerden que este es un asunto corporativo, es parte de una adoración corporal. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús termina su ministerio terrenal y se despide de sus discípulos. Está en ese proceso. Es en ese momento que establece lo que vendría a ser la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Y la cena del Señor está instituida por el Señor Jesucristo en los evangelios particularmente. Acompáñenme de nuevo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, está Jesús con sus discípulos. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Y es un pasaje paralelo. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa,
Y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 14. Y básicamente es afirmar la convicción de que la cena del Señor es una institución del Señor, es una ceremonia del Señor. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, es claro el simbolismo del cuerpo y la sangre de Jesús en estos pasajes del Evangelio, y es la manera como el Señor instituye la cena del Señor, en la última cena. ¿Verdad? Es una especie de rito o de ceremonia continuo que la iglesia celebra de manera continua, a diferencia del bautismo, que es uno solo. Y esta ordenanza se debe de observar entre la primera y la segunda venida del Señor y en anticipación a su regreso. O sea, en los últimos tiempos, pues, ¿verdad? Que es donde estamos nosotros, en los postreros días. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos en las epístolas? Básicamente en las cartas de Pablo. La cena del Señor es instituida por el Señor Jesucristo y Pablo lo que hace es la introduce a la iglesia como una ordenanza perenne, vamos a decirlo así. Eso es lo que hace Pablo. Y el pasaje más importante de ello es Primera de Corintios capítulo 11. Entonces acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 11. El contexto de la carta de Primera de Corintios y de este pasaje, recuerden que la iglesia de Corintio estaba sufriendo varios problemas. Pues si la iglesia de Corintio sufría varios problemas, pues Gracia y Paz también sufre de varios problemas, ¿verdad? O puede sufrir también de varios problemas, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, la división. Otro de ellos es la idolatría. Otro de ellos es la falta de amor. Bueno, Pablo va estableciendo, ¿verdad?, los parámetros bíblicos para poder, ¿verdad?, solucionar cada uno de los problemas, ayudar a los corintios. Recuerden que la carta a los corintios técnicamente es un regaño. Pablo está regañando a la iglesia de Corinto por cómo está viendo las cosas, por esa desunión, por esa falta de amor, por esa idolatría, inmoralidad sexual. Entonces Pablo está, ese es el contexto de la carta a los Corintios. Pablo está regañando y está otra vez de nuevo, vamos a restablecer lo que se ha perdido. Y ese es el contexto. Por ejemplo, el capítulo 10 específicamente habla de la idolatría. Y luego viene el capítulo 11 donde introduce el tema de la cena del Señor. Pero es todo ese contexto. Y esta parte de la cena del Señor, el contexto inmediato es la división. En ese contexto está Pablo instituyendo la cena del Señor. Pero vayamos a capítulo, Primera de Corintios, capítulo 11. Veamos el versículo 17.
Dice la palabra, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Verdad? No os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo los está regañando. Bueno, amorosamente, ¿verdad? Pero. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ese es el contexto. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados o los que están reprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, sino todo lo contrario. Entonces vean aquí lo que está pasando, ¿verdad? Cuando se van a reunir a tomar la cena del Señor, hay actitudes erróneas, hay división. La gente pudiente no se encarga de la gente que tiene menos. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. No están las mejores motivaciones. ¿Sí? Y si todavía rematamos con que algunos de ellos estaban participando en la idolatría porque comían de lo sacrificado a los ídolos, pues el asunto se pone peor. Eso es lo que trata en el capítulo 10. Ofrece a los demonios y luego vienen a la cena del Señor. Van a ser reprobados. ¿Sí? Pero el punto es división. Hay división ahí entre la iglesia. Aún dentro de la cena del Señor. Y eso es lo que está pasando. Vamos más adelante. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, ya lo leímos en los evangelios, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pues hay un simbolismo ahí, ¿verdad? En memoria del Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, anunciamos su sacrificio hasta que Él venga de nuevo, entre la primera y la segunda venida. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vean hasta dónde llega. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces aquí tenemos un elemento, ¿verdad? En relación con el tiempo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está pasando la institución de la cena del Señor al contexto de la iglesia local y está regulando y advirtiendo cómo debe ser. El versículo 23. Hay un elemento futuro también en el versículo 24, en la parte final. Haced esto en memoria de mí. Entonces, tiene ese matiz escatológico, pues, hasta que el Señor regrese, la muerte anunciáis. Y tiene un elemento presente, que este es donde Pablo pone ahí la lupa y el énfasis, ¿verdad? Del versículo 27 al versículo 34 que ya acabamos de leer. Entonces, reitero, el contexto de este pasaje es división y aquí trae el asunto de la cena del Señor. ¿Por qué?
Dice la palabra, cuando os reunís como iglesia. ¿Y cuál es una de las características de la iglesia? Es la unidad. Porque todos somos un solo cuerpo, no estamos divididos. Cristo es la cabeza. De hecho, el primer problema que Pablo ataja aquí en Corintios es la división. Entonces es la unidad. Cuando os reunís y están así y toman la cena del Señor. Si no estás fomentando la unidad de la iglesia, si estás en conflicto con la iglesia, eso es causar división dentro de la iglesia. Y eso es lo que significa tomar de manera indigna la cena del Señor. De manera indigna. Indignamente del versículo 29. Significa ignorar la iglesia del Señor. No es propiamente un asunto individual o de pecado interno, que lo abarca, lo puede abarcar, ¿verdad? Uno tiene que prepararse para la cena del Señor, ante el Señor, claro. Pero aquí hay un problema más fuerte, es corporativo, es falta de unidad, es división, es conflicto dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está atajando también durante la cena del Señor. Y hacerlo indignamente es estar haciéndolo bajo conflicto. Indignamente. Dice un autor, lo cito, la expresión de manera indigna o indignamente, del versículo 27, traduce el adverbio griego anaxios, que quiere decir indignamente. Un adverbio nos indica la manera como se hace el asunto, indignamente. Pablo no utiliza el adjetivo indigno, que habría aludido al carácter de la persona, sino que pone de relieve la naturaleza de sus acciones. Así, su advertencia no era para quienes vivían vidas indignas y anhelaban ser perdonados, sino para aquellos que con su comportamiento en la comida hacían escarnio de aquello que deberían de haber tenido por más sagrado y solemne. O sea, la cena del Señor es algo solemne y sagrado. Y se puede hacer indignamente. No debe ser así. Si su conducta hacia sus hermanos es apropiada, está entonces en condiciones de participar. Vean hasta dónde implica este término indignamente. O dicho de otra manera, si tu conducta hacia los demás hermanos, entonces no estás en condiciones de participar, porque entra la disciplina del Señor. Entonces la cena del Señor es una ceremonia, es una ordenanza, es un símbolo, pero es muy serio, ¿verdad? Por eso es algo solemne. En otras palabras, Cristo no murió solamente para tu salvación o para llevarte al cielo, que lo hizo, sino para formar un cuerpo. O sea, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya lo vimos ahí en Efesios, ¿verdad? Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es la roca principal del edificio, que es la iglesia. Es el jefe de la familia, que es la iglesia. Pero somos un cuerpo. Tenemos una naturaleza corporativa. Nadie puede funcionar apartado. Porque a lo mejor realmente no eres parte del cuerpo. Esa es la implicación. Entonces, Cristo murió también por eso. Para hacernos un pueblo, una iglesia unida. No desunida, no segregada, no dividida, sino una iglesia unida por la sangre de Cristo. Entonces también eso es lo hermoso de la cena del Señor. Todo lo que está implicando. Entonces, de aquí también se desprende que la cena del Señor es una ceremonia corporativa, no personal, no individual, porque está señalizando la unidad del cuerpo de Cristo. Y a veces no tenemos ese sentido corporativo, porque estamos demasiado ensimismados, ¿sí?
Necesitamos afirmar, cada que tengamos la cena del Señor, afirmar ese sentido corporativo por el cual Cristo entregó su vida. Y entonces es una manera de ayudarnos a fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Sería una de las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, los hermanos que están viviendo bajo individualismo, entonces por consiguiente desprecian la iglesia del Señor. El elemento colectivo de su práctica debe prevalecer sobre lo individual. Dicho de otra manera, el interés superior de la iglesia debe prevalecer sobre el interés individual. Entonces, cuando hay una situación, porque aquí estamos hablando de división, ¿verdad? Necesitamos examinar el asunto a la luz del interés superior de la iglesia sobre el interés individual para poder resolver las cosas. Bien, entonces, Cristo murió también por la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el significado de la cena del Señor, aparte de este contexto en el cual Pablo lo puso ahí en Primera de Corintios? Y si ustedes revisan todo el contexto de Primera de Corintios, ven cómo la cena del Señor encaja para tratar, ¿verdad?, de resolver todos los problemas que hay en la iglesia de Corinto. La celebración entonces se hace mediante elementos simbólicos, como todos ustedes saben. Se utiliza el pan y el fruto de la vid. Aquí usamos un sustituto de pan y el fruto de la vid. ¿Es válido? Sí. Refleja gráficamente el cuerpo del Señor en la cruz y su sangre derramada. Cada que celebramos la cena del Señor, estamos celebrando, estamos viendo de manera gráfica el cuerpo entregado y su sangre derramada. Eso es lo que simboliza. No es como hace poco escuché, invocamos que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo de Cristo, o sea, cuerpo literal. No es eso. Básicamente son dos símbolos, el cuerpo y la sangre del Señor, es su sacrificio. También nos recuerda su sacrificio vicario en la cruz, o sea, vicario es uno por otro. Él murió por ti en la cruz. Él murió por el pecador en la cruz. Y a través de esa muerte, los pecadores pueden experimentar el perdón de pecados y salvación. Hay una apropiación de la salvación también por ese sacrificio de Cristo. Hay un sacrificio expiatorio, Él paga con su sacrificio nuestras culpas por el pecado. Y es la proclamación visual del mensaje del Evangelio. Ahí está el Evangelio. Ahí lo podemos ver. Su sacrificio expiatorio lo podemos ver de una manera gráfica a través de esos símbolos. Los elementos, como ya comentamos, el pan y el fruto de la vid. Ahora, ¿quiénes deben de participar en la cena del Señor? Bueno, los que tienen que participar en la cena del Señor está reservado para aquellos creyentes que han sido bautizados y que tienen una profesión creíble de fe. O al revés, ¿verdad? Tienen una profesión creíble de fe y han sido bautizados. Ellos son los llamados a participar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque han sido injertados en el cuerpo de Cristo. No es para no creyentes. No es para personas no bautizadas porque no han hecho esa manifestación creíble o pública de fe. Entonces, básicamente es para creyentes bautizados y esto queda a conciencia de cada quien. La iglesia local Gracia y Paz, ¿verdad?, trata de afirmar esa posición del creyente ante Dios de una fe salvífica hasta donde la palabra nos permite. Pero como humanos siempre estamos sujetos al error. Pero una persona en su conciencia, ¿verdad?, debe saber
que tiene una fe salvífica y esta fe salvífica se evidencia a través de ciertas obras, como dice Santiago, ¿verdad? La fe no es sin fruto. Y eso se puede ver en la vida de las personas. Hasta un cierto límite podemos ver que una persona tiene una fe salvífica. Hay evidencias, ¿verdad? Esta primera de Juan, hay evidencias. El fruto, a través del fruto, ¿sí? Entonces, básicamente es para personas creyentes, bautizados, con una fe creíble que ha dado fruto. No hay un tiempo específico cuando celebrarla en términos de semanas o meses. Puede ser cada semana, puede ser cada 14 días, puede ser cada mes. La Biblia no establece un periodo realmente. Nosotros hemos tomado la postura o la filosofía del ministerio de celebrarla cada mes. Nos parece bien. En otras iglesias van a ver que puede ser cada semana o cada 14 días. Está bien. Pero aquí es cada mes. A lo mejor en el futuro cambiamos, no lo sabemos, pero es cada mes. Entonces, cuando toque la ceremonia de la Cena del Señor hay que venir preparados, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se hace? Al principio, en medio o al final del servicio de adoración. Eso ya depende de cada iglesia, de cada liderazgo de la iglesia. Puede ser al final, puede ser al principio. O sea, son cosas que la Biblia no establece de una manera categórica, entonces hay libertad para hacerlo, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de cada iglesia local. Entonces, tiene que ser vino, porque esa es otra pregunta que se hace, ¿verdad? Tiene que ser vino. Me ha tocado a mí, cuando menos, una iglesia donde usan el vino normal. Pero la Biblia no manda expresamente que sea el vino. La palabra dice el fruto de la vid. Y si alguien interpreta el fruto de la vid como vino, está bien. Nosotros lo interpretamos como juguito de uva y está bien, ¿verdad? Entonces, por cuestiones prácticas, por cuestiones de testimonio también, preferimos usar el jugo de la vid y es correcto también, es bíblicamente aceptable, si tienen esas dudas, ¿sí? Ya hemos comentado que los que necesitan participar son los creyentes bautizados con una fe, ¿verdad? Que ha dado fruto, una fe creíble en la iglesia local, que esté en buena posición delante de la iglesia local. O sea, que no esté en una posición indigna, como ya comentamos. Claro, hay personas que pueden estar sujetas a disciplina. Hay otros factores que pueden intervenir, pero en general, para el creyente bautizado. Si alguien está creando división o en conflicto, entonces no es llamado a tomar la cena del Señor, porque esa es una manera indigna. ¿Sí? Hay que arreglar la situación. Entonces, en conclusión, la cena del Señor es de naturaleza simbólica. O sea, tampoco salva, pues. Pero todo lo que hay detrás ahí es maravilloso, toda la obra de Cristo que está detrás de ese simbolismo, ¿verdad? Del pan y del fruto de la vid. Es para creyentes bautizados, sus elementos el pan y el fruto de la vid. Recuerden que la cena del Señor entonces es una experiencia del Señor en la cruz. Es un recordatorio del sacrificio perfecto de Cristo, nuestro Salvador, a nuestro favor. Eso es la cena del Señor. Ahora, permítanme una ilustración para darle un poquito más de profundidad. Espero que así sea. El telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio en 1990. Es un gran observatorio espacial que ha revolucionado la astronomía a partir del punto en que fue lanzado y se empezaron a recibir las primeras imágenes. Ha permitido ver el espacio exterior más allá del alcance de nuestro ojo y aún más allá de nuestro sistema solar. Porque hay algo que se llama los exoplanetas que se han podido ver a través de este maravilloso instrumento. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver el firmamento más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir y aún más allá de nuestro sistema solar? No hay que olvidar que eso también es gracia de Dios. Dios le dio gracia a algunos hombres para hacer esto.
Entonces, este potente instrumento nos hace ver las maravillas de la creación de Dios de una manera que antes de los 90 jamás hubiéramos podido imaginar. Y haciendo esta ilustración me pregunté qué tan diferente hubiera sido la reacción de David plasmada en la primera parte del Salmo 19 cuando habla, ¿verdad?, de la creación de Dios. Describe el firmamento. Yo me lo imagino ahí en la noche, en San Felipe, en una noche muy oscura, tirado en una hamaca, viendo las estrellas y la luna. Y le agarra la mañana y luego ve el sol. Y describe la creación de una manera tan hermosa. No me imagino si él tuviera esta información, cómo hubiera descrito ese salmo. Claro, fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No ocupaba más por el momento. Pero esas son las maravillosas obras de Dios que se pueden conocer a través de este potente instrumento. Pero si vamos más allá, y aquí esta es la idea, es que las ordenanzas también funcionan como ese potente instrumento que te permiten ver más allá. Si vienes con la actitud correcta. En el bautismo y en la cena del Señor, y no vienes con una actitud solamente formalista o ritualista. Entonces, estas ordenanzas son el instrumento de Dios para poder ver las maravillas del sacrificio de Cristo. Las maravillas de tu conversión y tu salvación a través del sacrificio de Cristo. El bautismo y la cena del Señor son eso. Dios lo ha dejado así. La obra consumada de Cristo, que han permitido tu redención, eso es lo que se despliega cada vez que se celebra el bautismo o la cena del Señor. Y estamos encantados por el bautizado, ¿verdad? Gloria a Dios por cada uno, pero tenemos que ver más allá. El simbolismo que hay detrás de todo esto es lo que algunos llaman el evangelio hecho visible. Y eso es parte del principio regulador, ver la palabra a través de las ordenanzas, el evangelio hecho visible. Qué hermoso. Poder, cada que celebramos el bautismo o la cena del Señor, ir más allá de los elementos, de la ceremonia en sí, del rito en sí, sino lo que hay detrás de todo eso. Y eso opera en nuestro corazón. Eso edifica al creyente. Está recordando ese sacrificio hasta que el Señor regrese. Está recordando tu muerte, tu sepultura y tu resurrección, tu unión con Cristo en el bautismo. Entonces, como vía de aplicación, considera en qué posición estás ante el Señor. ¿Estás en conflicto? ¿Estás en división? ¿O no estás en el Señor? Bueno, el Señor te da la oportunidad ahora y te llama ahora, ¿verdad? A que confíes en Él. Considera el privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y como dice Efesios 4:1. Si consideras el privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo, entonces considera tu responsabilidad, como dice Efesios 4:1, de portarte dignamente conforme a tu vocación. Y eso resuelve muchas cosas. Si somos dignos, si eres digno de la vocación con que fuiste llamados. La obra consumada de Cristo se puede apreciar entonces de una manera gráfica. Y a veces cuando tenemos la actitud apropiada, hasta de una manera dramática. Cuando se celebran estas ceremonias, ¿verdad? Estas ordenanzas. Y esto debe impactar no solo tu fe, sino llevarte más allá hacia la adoración y a la obediencia. Porque recuerden que no hay adoración sin obediencia. La obediencia en sí misma es adoración.
Las ordenanzas, también nos confieren o te confieren esperanza. La esperanza es grande porque tiene ese matiz escatológico hasta que el Señor regrese. Nosotros nos agarramos y nos afianzamos de su sacrificio, todo lo que eso implica para nosotros, hasta que Él regrese. Entonces no debería haber circunstancia que nos detenga. No debería haber circunstancia que nos obligue a dar pasos atrás, sino al contrario, confiar en Él, porque hay esperanza en Él. No hay conflicto que no puedas resolver en Él. No hay circunstancia que no puedas soportar, por más dolorosa que sea, si no es en Él, porque tenemos esperanza en Él. Todo lo de aquí es transitorio, recuerden, es pasajero. Tenemos algo mucho mayor adelante. Eso nos recuerda la cena del Señor. Hay esperanza. Las ordenanzas también, entonces, como ya vimos, deben fomentar la unidad y el amor del cuerpo de Cristo. Entonces, cada que haya ceremonias, fomentar la unidad, examinar nuestro corazón y fomentar la unidad y el amor del cuerpo de Cristo. Piensa en eso, en el conflicto. ¿Con quién estás en conflicto? Busca la manera de solucionar el conflicto, abonando a la unidad y el amor del cuerpo. Aquí hay conflicto. No somos inmunes. Y eso es normal. La pregunta es cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo vamos a resolver el conflicto? Y fomentar la unidad del cuerpo. Viendo a Cristo. ¿Verdad? Nos hablamos con algunos jóvenes. ¿Cómo vamos a resolver un conflicto? Viendo a Cristo. Siendo dignos de nuestra vocación. Viendo por el interés superior de la iglesia. Muy bien. Las ordenanzas, pues el bautismo y la cena del Señor, son una manera gráfica, como ya vimos, potente y puede ser hasta dramática para ver y considerar el Evangelio de Jesucristo. Lo que en el principio regulador de la adoración se llama ver la palabra. Bien, oremos. Señor nos ayude. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra, por estas dos hermosas ceremonias, por ese simbolismo tan rico, tan profundo, tan gráfico, tan dramático que ofrece cada que tenemos una ceremonia. Ayúdanos, Señor, a que vengamos con la actitud correcta y con el entendimiento correcto de lo que está pasando en cada ocasión que se lleva a cabo. Ayúdanos, Señor, a exaltarte con nuestro amor, con nuestra unidad, exaltar tu nombre y el nombre de tu cuerpo santo, tu iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.